estar con ustedes, poder compartir. Vamos a orar al Señor entonces para continuar con este tema de la primera carta a Timoteo, allí en el capítulo 4. Y estamos mirando del versículo 1 al versículo 5 el tema acerca de la apostasía. Entonces hoy va a ser el tercer estudio, la tercera intervención acerca del tema de la apostasía. Y bueno, si Dios nos permite, avanzaremos luego con el capítulo, el versículo 6 del mismo capítulo. Yo solamente espero en el Señor que estemos siendo edificados con el estudio de este libro. Lo hemos estado trabajando texto a texto, de manera despacio, tratando de encarnar, de aprender y de encarnar y de llevar a la práctica lo que nos compete. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirija, que controla todo este evento, todo este tiempo, todo este culto, bendito Dios. Y Padre, gracias porque podemos gozarnos, nuestro corazón se alegra al recordar de que en Cristo Jesús hay esperanza. Y Padre, como hemos cantado, está en nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser está en espera de ese glorioso día cuando Cristo vendrá por su iglesia. Gracias porque nos permites vislumbrar aquel momento precioso y disfrutar de esa perfección delante de ti. Y gracias, Padre, porque ahora en Cristo Jesús nosotros podemos experimentar este gozo de plenitud. Ahora queremos orar, Señor, por lo que será la exposición de tu palabra. Como siempre, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4, Primera Timoteo. Volvemos a leer allí, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hemos visto hasta el momento el hecho de que el Espíritu dice claramente de que sí o sí habrá apostasía. Durante todos los tiempos de la iglesia ha habido apostasía y es algo que aumenta a medida que el tiempo final se acerca. Lo hemos visto. Y dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, estos son los, ¿cómo se dice? Las características de esos hombres o mujeres utilizados por Satanás, que Pablo dice que son espíritus engañadores, o sea, son elementos utilizados por el diablo que tienen ciertas características, son engañadores, ¿sí? Son hipócritas, son mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada. Lo hemos visto. Y entre las muchas enseñanzas que ellos tienen, Pablo habla acerca de dos. Dice versículo 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La pregunta que quedó ahí es, ¿por qué el prohibir casarse y el mandar abstenerse de alimentos es una doctrina de demonios? Bueno, entonces alcanzamos a ver un poquito en las escrituras cómo Dios dice que el matrimonio ¿es qué? ¿Es bueno o es malo? Bueno, Dios lo creó, Dios lo diseñó y es bueno, y es bueno.
contrario a lo que estos espíritus engañadores, estos falsos maestros estaban enseñando y que pueden estar enseñando también el día de hoy. Vimos cómo Dios realmente creó el matrimonio. Es una bendición el matrimonio, es algo bueno. Y de igual forma dice acerca de los alimentos, vimos a través de las escrituras cómo en el principio Dios creó todo árbol, toda fruta para que el hombre se alimentara, pero cuando el hombre cayó, pasado el tiempo, después de Noé, Dios permitió que aún los animales sirvieran también de alimento. Él estuvo de acuerdo con eso y es bueno. Y en los evangelios, él también habla acerca de cómo el Señor Jesucristo hizo limpio todos los alimentos. Bueno, básicamente eran doctrinas de error que se estaban enseñando que son contrarias realmente a lo que Dios dispuso. Vimos también cómo esas dos enseñanzas pudieron haberse distorsionado en el caso del matrimonio cuando Pablo allí interviene hablando acerca del matrimonio y él dice, bueno, el que se casa no peca. Él da su opinión y él dice, es mejor quedarse soltero porque pues tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero si no tiene ese don de abstinencia, ese don de la soltería, pues cásese. Entonces, quizás se podría presentar ese texto para malas interpretaciones, pero lo que vimos allí es que Pablo está dando su punto de vista con respecto a la soltería, pero en ningún momento está diciendo que se abstengan de casarse, ¿cierto? Eso creo que quedó claro. Igualmente con el asunto de los alimentos, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando allí acerca del ayuno, eh, que también pudo haber sido una enseñanza que se pudo haber tergiversado, enseñado de una manera diferente, pero el Señor Jesucristo dejó claro cómo era la forma de hacer ese tipo de ayunos, era abstenerse de alimentos por un corto tiempo para dedicar eh, ese tiempo en oración a una cercanía con el Señor, algo, algo como esto. La pregunta sigue siendo entonces la misma. ¿Por qué entonces estos hombres estaban diciendo, estaban prohibiendo casarse y mandarse a abstener de alimentos? ¿Y por qué estos dos asuntos son doctrinas de demonios? Lo vimos entonces conforme a las escrituras, clarificando lo que la escritura dice acerca de estos temas y descubrimos finalmente de que el matrimonio es bueno y todo lo que Dios ha creado Dios ha hecho limpio todos los alimentos para nuestro beneficio. Pero también debemos entender que para ese tiempo, para esos siglos, ya existía eh, diferentes grupos sectarios y había un grupo llamado los esenios, un tipo de sectas místicas del judaísmo que surgieron como en el siglo II o antes de Cristo y ellos mandaban abstenerse de cualquier disfrute físico, cualquier disfrute físico. ¿Con qué propósito? Para lograr una mayor espiritualidad. Habían diferentes grupos como eh, los esenios, pero también estaba cualquier cantidad de filosofías muy comunes en medio de los griegos. El ascetismo era otra corriente filosófica que ellos negaban el matrimonio y imponían también como ciertas regulaciones dietéticas y de maneras especiales eh, y ese era el problema que estaba pasando allí, no solamente en Éfeso, sino también en la iglesia de Colosas. Ahorita lo vamos a mirar. Había otra corriente filosófica llamada el dualismo, y estas sostenían que el ser humano está compuesto de dos principios fundamentales, distintos e independientes entre sí, la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo. Y
Como les digo, era ese tipo de filosofías que caracterizaban mucho al imperio griego y aún al imperio romano antiguo, de traer todas esas filosofías y todas esas creencias de querer martirizar el cuerpo eh, y, y proponían todas estas enseñanzas y todas estas posiciones para purificar el espíritu. Así que ellos rechazaban todo lo que era material. Ellos decían que el físico, el cuerpo era lo malo, tenía relación con lo malo. Y lo importante era el espíritu, la mente. Entonces, como el matrimonio y el alimento es algo físico, algo que trae disfrute físicamente, entonces había que abstenerse de ese tipo de cosas. Era algo malvado que debía de evitarse. Era causa de esto también entonces que algunos estaban enseñando este tipo de doctrinas y Pablo dice claramente que son doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrinas de demonios? Bueno, básicamente es esto. Ellos estaban enseñando que si tú cumplías con ese tipo de prácticas, alcanzarías o llegarías a una perfección divina, alcanzarías una espiritualidad mayor, el agrado de Dios. Podrían estar haciendo eso con el propósito de purificar y limpiar sus almas, de obtener salvación a través de estas prácticas. Es por eso que son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que nos aparta del evangelio de salvación que es en Cristo Jesús, todo lo que se presenta como una opción para salvación de nuestras almas, para una relación íntima con Dios, aparte del evangelio de Cristo, es algo demoníaco. Y veíamos la vez pasada, les colocaba el ejemplo con mi hijo, cómo estos falsos maestros vienen de manera sutil a enseñar herejías, a traer falsas enseñanzas de manera sutil, no de manera directa, sino algo muy parecido. Y era lo que estaba pasando, parecía algo inofensivo, abstenerse de ciertos alimentos para alcanzar una cierta espiritualidad, pero el propósito que se estaba enseñando allí era para lograr la limpieza, la purificación de su alma, la salvación, una cercanía con Dios. Pero la escritura es clara que nosotros en Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús, nosotros estamos completos. Nosotros estamos completos. Así que todo lo que se quiere implementar o que se presente como sustitución o ayuda a la gracia salvífica del Señor Jesucristo es algo demoníaco, es algo demoníaco. ¿Por qué? Porque somos salvos única y exclusivamente por la obra del Señor Jesucristo. Amén. Pablo lo creía y mostraba gran respeto por la salvación que es en Cristo Jesús a través de la fe. Es por eso que él manda a Timoteo a que corrija todas estas cosas y cuide estas falsas enseñanzas, porque su confianza, como es la nuestra, está depositada solamente en la obra única y perfecta, hecha una vez y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Era un problema que, como les decía, no solamente estaba sucediendo en Éfeso, sino que también lo vemos en la iglesia de Colosas. Miremos allí en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Y dice la escritura, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, hinchados por su propia mente carnal, y no
haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo y usted sigue leyendo el texto y vemos que ese mismo problema que había en Éfeso estaba pasando en Colosas y Pablo está diciendo que hay ciertas prácticas que pueden ser saludables y ayudan. Una de ellas es, por ejemplo, el abstenerse de alimentos, como lo vimos en las Escrituras, para dedicarnos a la oración. O no solamente abstenernos de alimento, también abstenernos de ciertas cosas que nos gustan, pero con un propósito de tener una cercanía con Dios. Son buenas, pero no cumplen con el propósito o no suplen la obra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, sabemos que enseñar el libertinaje en la iglesia es pecado, ¿cierto? Nosotros somos libres en Cristo, pero no vivimos a manera de libertinaje. Es pecado eso. Pero también es pecado limitar la libertad de los hermanos. Y esto es importante porque en medio de esas enseñanzas falsas se limita esa libertad que tenemos en Cristo. Se, se exigen asuntos que la misma Escritura y el Señor Jesucristo no están pidiendo. Y se carga, se vive una religiosidad fariseica, cargando a los creyentes con asuntos que la Escritura y el Señor Jesucristo no piden. Entonces, todo medio de salvación que se origina en el hombre y pretenda sustituir la obra de Cristo es demoníaco. Cualquier cosa que reemplace o añada al favor de la única obra suficiente que es en la cruz es demoníaca. Dice Vincent Hafner, bueno, es un evangelista estadounidense, un escritor bautista de los años 1900, dice con respecto a esto: el diablo no está luchando contra la religión, es demasiado listo para esto. Está produciendo un cristianismo falso, tan parecido al verdadero que los buenos cristianos tienen miedo de hablar en contra de él. David Martin Lloyd Jones, un médico calvinista galés de los años 1800, 1900, dice con respecto al tema: de alguna manera nos hemos aferrado de que el error es solamente lo que está espantosamente mal y no parecemos entender que la persona más peligrosa de todas es la persona que no pone énfasis en lo que está oyendo. Cuando escuchamos este tipo de doctrinas, esto nos aparta. Entonces, básicamente es lo que les enseñaba la vez pasada, lo que les decía la vez pasada, de que de manera muy sutil la iglesia, las iglesias se han contaminado de doctrinas y enseñanzas que quieren sustituir. Y parece que los creyentes están conformes porque finalmente no son asuntos tan graves, no son asuntos tan grandes y no se detecta la sutileza del diablo en medio de estas enseñanzas. Es importante saber lo que estamos escuchando, las enseñanzas que están llegando
a nuestros oídos. Porque lamentablemente muchos cristianos con buenas intenciones están aferrados a ese tipo de enseñanzas livianas y se han olvidado realmente de lo esencial que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Volvemos al texto. Entonces dice ahí, versículo 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Básicamente es que todo lo que Dios creó lo ha dado al hombre para su deleite, para bendición. El versículo 24 es explicativo de lo anterior, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esa palabra bueno, todo lo que Dios creó es bueno. Recuerden, es una palabra que hemos mencionado mucho, kalos, kalos en el griego. Es bueno, es excelente, incluyendo el matrimonio, incluyendo los alimentos. El matrimonio fue hecho por Dios, ha sido para no solamente para extender la raza, sino para el deleite de los que están en matrimonio, ¿verdad? Hebreos capítulo 13 así lo dice. El matrimonio puede ser honroso para el Señor. Y en cuanto al alimento, ustedes bien lo saben que ha sido dado no solamente para nutrir nuestros cuerpos, sino también para nuestro deleite. Cosa más rica que uno sentarse a comer un buen alimento. Es una bendición de Dios. Es bueno, es bueno. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 lo dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tanto el matrimonio como el alimento pueden glorificar a Dios. ¿Cómo? Si lo tomamos con acción de gracia, si lo tomamos con acción de gracia. Y esto va más allá de simplemente orar por los alimentos. Es esa intención del corazón, esa conciencia de que todo lo que recibimos es una bendición de Dios, es algo inmerecido y Dios se digna regalarlo todos los días para nosotros. Es ese sentimiento de que cada cosa, de que cada mañana, cuando hay alimento en nuestra mesa, es una provisión que viene de Él. Todo buena dádiva, todo don perfecto proviene del cielo, proviene de Él, dice la Escritura. Que muchas veces es triste eh, pensar de que es simplemente algo de la casualidad. Como trabajé, entonces yo soy el que compré y se nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Dar gracias por nuestras esposas, por los esposos, por la familia. Tener esa conciencia de que aún esa compañía, ese disfrute de tener una familia es bendición de Dios. Dios todo lo hizo para nuestro beneficio, pero Él está esperando que el corazón de los hombres, entonces al ver tal bendición, glorifiquen su nombre. Su corazón se, se volque o se vuelque a dar gracias, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Algo contradictorio con lo que estaban enseñando los falsos maestros. Ellos estaban mandando a abstenerse de estos alimentos y de el matrimonio. Y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y es interesante recordar que estas falsas, estas doctrinas demoníacas, vienen como, tienen como trasfondo el hecho de esas prohibiciones, tienen como trasfondo doctrinas del error, falsas enseñanzas. Todo empezó allí, con doctrinas, con herejías muy livianas, muy inocentes, podríamos decir. Y ahora
estaban afectando realmente el Evangelio de Dios, porque querían sustituir el Evangelio de Dios por prácticas contrarias. Ahora, aquí hemos visto dos doctrinas del error, pero ¿cuántas otras doctrinas podemos ver en el ambiente de la iglesia el día de hoy? ¿Cuántas prácticas vemos en medio de los grupos religiosos que nos apartan de el evangelio de Dios, de el evangelio de la piedad? Podríamos ver muchas y somos conscientes de que estamos en peligro porque hay doctrinas del error. Y la pregunta es si estamos en peligro y estamos en una guerra espiritual todos los días, entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para hacer frente a esas doctrinas del error? Ahí en Segunda de Corintios, capítulo 10 versículo 3. ¿Cuáles son esas doctrinas entonces que podrían llevarnos a la apostasía? ¿Cuáles son esos peligros a los que estamos expuestos en medio de una guerra espiritual que vivimos todos los creyentes? ¿Y cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestros argumentos para mantenernos en pie en medio de esta batalla espiritual? Dice ahí en el capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que todo sistema corrupto, toda filosofía mundana, toda falsa doctrina, toda nueva cosmovisión, filosofías perversas, filosofías racionalistas, humanistas, seculares, cualquier error, cualquier falsedad, todo aquello que se levante en contra de la verdad absoluta de Dios debe ser derribadas con el Evangelio, como lo hemos leído, con el Evangelio, con la verdad de la palabra. Ese es el arma que los creyentes tenemos para evitar las falsas enseñanzas y para evitar la apostasía. Volvemos al texto allí. Así que, en resumen de estos 5 versículos, es claro que hay apostasía. Es claro que aumentará la apostasía, que nosotros mismos podemos estar en peligro si no ponemos atención a la escritura, si no invertimos en la escritura, si no nos afianzamos, si no nos cimentamos en el Evangelio de Dios. Todo lo que se oponga contra el Evangelio de Cristo es demoníaco. Y la herramienta, el arma que tenemos para evitar eso es la palabra de Dios. Vamos a avanzar entonces el día de hoy y vamos a pasar allí al versículo 6 para, tengo tal vez unos 10 minuticos y vamos a leer allí del versículo 6 al versículo 9. Y ahora vamos a hablar acerca de un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo. Y dice ahí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El versículo 6 dice, si esto enseñas, ¿qué cosa? Bueno, lo que venía hablando acerca de los versículos anteriores, como estar alerta contra esos falsos maestros. Si esto enseñas a los hermanos. Y es muy interesante que diga a los hermanos, porque la iglesia está llena de diversas personas. Hay creyentes, los cuales consideramos como hermanos. Hay, estos hermanos tienen el Espíritu Santo y tienen la capacidad y el deseo de conocer la verdad, de conocer la verdad. Y ellos, la iglesia, el creyente necesita ser instruido en la palabra de Dios. Tal vez hay personas que nos acompañan y no son hermanos y la palabra de Dios puede hacer obra en la vida de ellos. Pero es muy interesante porque la necesidad primaria es formar al creyente, es formar al creyente para estar alerta contra la apostasía, ¿cierto? El que viene nuevo, el que aún no entiende, necesita conocer el evangelio, pero para el hermano, el creyente, en este caso, en el contexto, es que esté preparado para poder presentar defensa del evangelio. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora hay una pregunta. Ya vimos el tema acerca de los diáconos y los pastores. La pregunta es, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de un buen ministro de Jesucristo? ¿A qué tipo de ministro podríamos encargarle la dirección de la iglesia del Señor? O podríamos preguntar, eh, ¿qué persona, a qué ministro o a qué pastor puedo depositar la capacitación de mi vida para hacer frente a temas como la apostasía? ¿En manos de quién podría yo colocarme confiadamente? ¿Cuáles son las características? Bueno, algunos podrían pensar, y suele pasar, que dicen, bueno, el buen ministro de Jesucristo debe ser una persona que tenga don de gente, ¿cierto? Ese hombre que chistoso y sube al púlpito y echa chistes y mantiene contenta a la gente. Otros pensarían, no, tal vez el buen ministro debe ser una persona reconocida, no solamente dentro, sino fuera de la iglesia. Eh, y es triste porque muchas veces esas son las características o las cualidades que se miran en muchos de esos hombres que están en el liderazgo de la iglesia como pastores, como ministros. Pero lo que vamos a ver en las escrituras es lo que Dios dice realmente de cuáles son las características, quién es un buen ministro de Jesucristo. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y vamos a ver entonces varios aspectos que hacen parte del estándar de Dios para estos buenos ministros. Un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y lo primero que podemos ver allí es el adjetivo buen, buen ministro. Y otra vez aparece la palabra kalos, bueno, excelente. Lo hemos nombrado muchas veces en esta carta, ¿cierto? Bueno, buen ministro, bueno, aceptable. La palabra ministro, recuerden también
es diáconos. ¿Uno que qué? Un servidor, uno que sirve. Pero es muy interesante porque esta palabra ministro también procede de una raíz latina eh, que es minus, que significa ser menos, ser menos. O sea, nos habla de humildad, de bajo perfil. No ese que está tratando de sobresalir, de aparentar, de tener toda la mirada sobre sí, sino uno que es bueno, uno que sirve con humildad. Así que podríamos pensar en que el primer aspecto de un buen ministro de Jesucristo es no solamente uno que sirve a Jesucristo, sino que también sirve a la iglesia. Es un servidor, es un servidor. La primera característica entonces de ese buen ministro es que es un siervo, es un siervo para Dios y un siervo para los hombres. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, un hombre que está dispuesto a servir. Y esto es importante. Bueno, todo es importante. Yo siempre digo, repito mucho la frase, y esto es importante porque quiero resaltar aspectos que se ven en las iglesias hoy. En muchas iglesias es triste escuchar de, no, es que estoy detrás de una cita del pastor, ¿verdad? Hay ocasiones donde dicen, no, y me cobra tanto. Eso es triste porque es un servidor, es un servidor. No, lo llamé, pero está muy ocupado. No, cobra tanto por una conferencia. O sea, es un siervo de quién. ¿Es eso real? ¿Lo han escuchado? Yo sí lo he escuchado. Y por eso es importante, porque es un siervo del Señor Jesucristo, pero también es un siervo que se dispone para la iglesia. No es que el pastor no tiene tiempo, no, es que el líder no tiene una agenda muy apretada. Un buen ministro es uno que sirve, es uno que sirve. Los falsos maestros eran siervos de quién? De Satanás, traían doctrinas de demonios. Contrario a esos, Timoteo y los siervos del Señor sirven al Señor, no sirven al dinero, no sirven al diablo. En segundo lugar, dice, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El segundo aspecto es que es un hombre que ha sido nutrido, que ha sido nutrido. ¿Nutrido en qué? En la fe, ¿sí? Con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Es una persona entonces que se dispone para aprender, es enseñable, dedica tiempo a las escrituras, dedica tiempo a la oración. Y hermanos, es un error para cualquier siervo, para cualquier creyente, pensar de que ya lo sabe todo. No importa el instituto donde haya estado, no importa cuántos diplomas, en cuántos institutos, cuáles han sido sus años de trayectoria en el servicio, en la enseñanza, nunca caigamos en el error de pensar de que ya lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque el creyente siempre va a tener algo en qué mejorar, algo en qué crecer. Y el buen ministro de Jesucristo debe ser una persona que está nutrida, que está nutrida. Ahora, usted puede decir, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver conmigo si yo ni siquiera soy pastor, no soy líder dentro de la iglesia? Pero como hemos visto durante toda la carta, son aspectos que toca con todo creyente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos buenos ministros, buenos creyentes, ¿verdad?
que prediquemos el evangelio, que estemos capacitados, que estemos preparados. Pero esto también nos ayuda para como creyentes saber qué podemos esperar del pastor. Porque muchas veces tenemos, y ya lo hemos dicho anteriormente, una imagen errada de lo que es el pastor. Y a veces se quiere cargar al pastor con cualquier cantidad de cosas. Básicamente los líderes, los pastores en las iglesias son los toderos. Y uno espera que él haga todo. Pero cuando entremos en este texto y estudiemos entonces lo que es un buen ministro de Jesucristo como creyentes, vamos a entender entonces qué podemos esperar de un pastor, de un buen ministro. Entonces, en primer lugar, debe ser un siervo del Señor. En segundo lugar, debe ser uno que esté nutrido con la palabra de Dios. Y Timoteo era uno de esos que estaba preparado. La misma escritura nos muestra cómo él desde niño había sido enseñado por su mamá y por su abuela, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pero dice ahí también en 2 Timoteo capítulo 2, perdón, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos por la escritura que Timoteo desde niño había sido capacitado, se había interesado por conocer al Señor, por conocer su palabra, pero este texto también nos muestra de que Pablo había invertido tiempo en la vida de Timoteo y le está diciendo, no te olvides de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido? De Pablo, el apóstol Pablo. ¿De quién aprendió Pablo? Bueno, tuvo un encuentro con el Señor y él tuvo también un tiempo de capacitarse, ¿verdad? De capacitarse. Se habla acerca de un tiempo en Arabia, luego se reunió con los discípulos y fue aprobado para salir a los viajes misioneros porque vieron que había sido uno que estaba nutrido, uno que estaba nutrido. ¿Por qué es necesario que esté nutrido? Bueno, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Este es el propósito. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es por eso que un buen ministro de Jesucristo debe de nutrirse, que use bien la palabra de verdad, la palabra de verdad, que pueda presentarse delante de Dios como un obrero que aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Nutrirse con dos elementos, la palabra de la fe, que es básicamente el conjunto o el cuerpo de doctrinas de la Biblia, la buena doctrina y la buena doctrina, la cual es ese tipo de teología que enseñan las escrituras, las cuales enseñaron los discípulos, los cuales enseñaron los profetas, cuya piedra angular, cuyo centro es el Señor Jesucristo. Entonces, el buen ministro de Jesucristo debe ser uno que se nutra en el Evangelio de Dios, en la palabra de la fe, en las teologías escriturales, no en filosofías, no en cuentos, como veremos más adelante, teniendo cuidado de las falsas enseñanzas. Y en tercer lugar, para terminar por el día de hoy, porque continuaremos, primeramente uno que nutre, pero si nos devolvemos un poquito, nos da otra característica de un siervo, de un buen siervo de Jesucristo. Si esto enseñas, ¿por qué primero nutrirse para después enseñar? Aunque aquí dice, si esto enseñas primero y después nutrirse. Bueno, porque
las cosas como son. Timoteo era uno que podía enseñar porque era nutrido, pero nadie puede enseñar si primero no ha sido nutrido, ¿verdad? No podemos enseñar de algo que no conocemos. No podríamos enseñar de algo que no vivimos, que no entendemos. Es por eso la necesidad de siempre nutrirnos. ¿Para qué? Para poder enseñar. Una característica más. El buen ministro de Jesucristo es uno que sirve, es uno que se nutre y es uno que enseña. Y en cuanto a la enseñanza, conforme al contexto de lo que hemos viendo, es alguien que advierte acerca de qué, de las falsas enseñanzas, uno que advierte acerca del error. Esto va en concordancia con el tema anterior que es la apostasía. Y nótese bien que dice, si esto enseñas, no dice si cuentas un cuento, si cuentas el sueño, si traes nueva revelación, si les enseñas a declarar, si esto enseñas. ¿Qué enseña? La palabra de la fe y la doctrina, y la buena doctrina. Y esta palabra, eh, enseñar, a ver, permítame, enseña, eh, viene de hipotitemia. Se escribe muy raro, por eso, pero es hipotitemia, se pronuncia así, y significa colocar bajo, colocar bajo. O sea, básicamente la enseñanza, la advertencia tiene que ver con colocar bajo, colocar fundamentos, fundamentos, ¿sí? Establecer fundamentos enseñados por las escrituras que ayuden a la iglesia a discernir las doctrinas de demonios, como hemos visto, y que nos capaciten para poder discernir entre lo bueno y lo malo en cuanto a las enseñanzas. Entonces, es uno que sirve, es uno que se nutre, es uno que enseña, tiene ingrediente especial en cuanto a la enseñanza, uno que advierte, que cimenta, coloca cimientos en la vida del creyente. Y esto es muy importante, vuelvo y lo digo, ¿por qué? Porque desafortunadamente muchos de los llamados cristianos no tienen cimientos sólidos. Por eso son llevados por cualquier doctrina del error. Ni siquiera saben por qué son salvos. Ni siquiera saben por qué Cristo murió. Ellos están añadiendo conceptos humanos a su vida espiritual porque no tienen cimientos. Voy a colocar un ejemplo y ya terminamos. Una persona, una mujer viene y le dice al pastor, bueno, mire que mi hijo adolescente ya empezó a fumar. Así que, ¿por qué no das un tema acerca del daño que trae el tabaco para la salud y tal vez esto le ayude a él a abandonar ese vicio? Bueno, el pastor dice, está bien. Y empieza a dar un tema a los jóvenes acerca o a la iglesia acerca del el daño que hace el tabaco y esa palabra puede hacer obra en la vida de ese muchacho y puede que abandone. Pero sabe, en una iglesia donde hay cimientos sólidos, donde se enseña la doctrina, no hay necesidad nunca de dar un tema acerca de lo dañino que es el tabaco para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el creyente sí o sí sabe de qué se trata estar en Cristo, de qué se trata tener una relación con Cristo, de cómo su cuerpo es templo del Espíritu, de cómo debe cuidarlo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, lo importante de colocar fundamentos, de nutrir al creyente, a la iglesia, con la palabra sólida. Explicar
la escritura, todos los temas, texto a texto, todos los asuntos. Y eso hace parte de un buen ministro. Así que no estar solamente atentos o enseñar acerca de lo que está horrendamente mal, sino de lo que no está bien, de todo lo que no está bien. No enseñar acerca de los temas que son graves, que están rompiendo, que están dañando a la iglesia, sino de aquellos que no parecen ser tan trascendentales, pero que finalmente causan daño. Muy bien. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le estaba pidiendo entonces a Timoteo, que fuera un buen ministro de Jesucristo, que se nutriera, que enseñara, y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el encargo del buen ministro es que también enseñe a otros. Básicamente es lo siguiente, los líderes enseñan a hombres o a mujeres, los capacitan y los preparan para que estos tengan la capacidad de preparar también a otros. Y esa es la cadena. Hombres idóneos que puedan ser enseñables y esos van a enseñar también a otros. Es la tarea del buen ministro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado este libro, tu palabra escrita, como la herramienta, como el arma fundamental para nosotros defendernos de las falsas enseñanzas. Y por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a dedicarle tiempo a tu palabra. Oramos que la obra de tu Espíritu Santo nos lleve a entenderla, a encarnarla, a disfrutarla, a darle el lugar que ella requiere. Y Padre, que seamos capacitados, que nos des esa avidez, esa capacidad de discernir lo que es falso de lo que es verdadero. Y Padre, que también haya disposición en nosotros conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que tú has puesto en nosotros, de capacitar también a otros. Bien sea que como pastores, como líderes o simplemente como padres o como un creyente, Señor, que nosotros podamos ser buenos ministros, buenos creyentes para honra y gloria de tu santo nombre. Es nuestra oración, es el deseo de nuestro corazón y por eso, Señor, te rogamos que tú nos ayudes. Gracias por esta tu iglesia, gracias una vez más por tu palabra, por la ayuda de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.